Tararara, 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 tururururururu, tararara, 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 Hola, hola, Dios los bendiga, mis hermanos. Fuerte abrazo para todos ustedes. Vamos a continuar esta serie de estudios que hemos llamado Los Ministerios. Y en esta segunda parte yo quisiera abordar el tema del ministro profeta. Ese va a ser el tema, el ministerio del profeta. Hermanos, ¿qué significa la palabra profeta? Profeta significa aquel que anuncia, aquel que anuncia. Viene de un verbo, profetizar. Hermanos, la palabra del Señor dice en Efesios capítulo 2, versículo 20. Efesios capítulo 2, versículo 20. Dice la palabra del Señor, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En el capítulo anterior nosotros veíamos, en el caso de los apóstoles, los autores del Nuevo Testamento. Vemos ahora en el caso de los profetas, quienes fueron autores del Antiguo Testamento. Profetas y apóstoles sirven como fundamento, como cimiento, ¿verdad? Para todo el peso de la iglesia, donde la principal piedra, la fundamental, es Jesucristo, sobre la cual se asienta todo el peso de la iglesia. Hermanos, es importante reconocer que cuando se habla de profeta, no me estoy refiriendo al hermano que por la gracia dada de Dios, ¿verdad?, se le ha dado el don de profecía. No, sino que me refiero al hermano que funciona dentro de la iglesia como ministro profeta. Hermanos, los profetas, al igual que los apóstoles, son enviados de Dios, son comisionados de Dios, hermanos. Veamos lo que dice la palabra del Señor en el libro de Hechos, capítulo 13. Hechos, capítulo 13, versículo 1. Dice la palabra del Señor, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Profetas y maestros. Bernabé, Simón, el hijo que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Vemos que en la iglesia primitiva, ustedes sabrán que en Antioquía fue la ciudad donde por primera vez se le llamó cristiano a los seguidores de Jesús. En esta iglesia primitiva también habían profetas. No crea usted, hermano, que el ministro profeta, ¿verdad?, solo atañe al Antiguo Testamento. Aquí vemos en el libro de Hechos de los Apóstoles, a pesar de que este libro no sirve para sentar doctrina, es una transición entre la religión que practicaban los judíos y el cristianismo. En un principio, la iglesia primitiva era predominantemente judía. Pocos eran los gentiles. Hoy en día, en su mayoría somos gentiles y pocos son los judíos. Hermanos, los profetas se caracterizan también por anunciar eventos futuros a través de la revelación divina, porque eso no nace de la voluntad de los hombres. A veces los profetas anuncian para determinado pueblo, ¿verdad?, eventos futuros, ya sea de bendición o para castigo. Hermanos, las revelaciones que reciben los profetas, vamos a ver en el caso que se suscitó en este mismo libro, Hechos de los Apóstoles, capítulo 11. Vamos a leer del versículo 21 al versículo 28. Hechos, capítulo 11, versículos del 21 al 28. Dice la palabra del Señor, voy a leerlo en una versión que se llama Traducción Lenguaje Actual.
Y Dios le dio poder y los ayudó para que muchos aceptaran el mensaje y creyeran en Jesús. Los de la iglesia de Jerusalén supieron lo que estaba pasando en Antioquía y enseguida mandaron para allá a Bernabé. Bernabé era un hombre bueno, que tenía el poder del Espíritu Santo y confiaba solamente en el Señor. Cuando Bernabé llegó y vio que Dios había bendecido a toda esta gente, se alegró mucho y los animó para que siguieran siendo fieles y obedientes al Señor. Y fueron muchos los que escucharon a Bernabé y obedecieron el mensaje de Dios. De allí Bernabé se fue a la ciudad de Tarso para buscar a Saulo. Cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Allí estuvieron un año con toda la gente de la iglesia y enseñaron a muchas personas. Y fue allí en Antioquía donde por primera vez la gente comenzó a llamar cristianos a los seguidores de Jesús. Y en ese tiempo unos profetas fueron a Jerusalén, Antioquía. Uno de ellos, llamado Agabo, recibió la ayuda del Espíritu Santo y anunció que mucha gente en el mundo no tendría nada para comer. Y esto ocurrió en verdad cuando el emperador Claudio gobernaba en Roma. Vemos aquí a un profeta llamado Agabo, ¿verdad? Que por revelación del Espíritu anuncia al pueblo que iba a venir un tiempo de hambruna. Por eso lo que decía anteriormente, los profetas sirven para anunciar eventos futuros, ya sea de bendición o de castigo. En este caso, la hambruna obviamente no es un tiempo de bendición. Esta carencia, la hambruna, provoca muchas muertes. Hermanos, dice que en el libro de Primera de Corintios, capítulo 14, que el espíritu, el espíritu de la profecía tiene que estar sujeto al profeta. No, porque Dios es un Dios de paz, no un Dios de confusión. Hay muchos profetas que lamentablemente hablan y hablan tonterías, sin el más mínimo temor a Dios. Lo que buscan es causar pánico dentro del pueblo. Buscan figurar a través de estos supuestos eventos que lamentablemente nunca ocurren nada. Hablan de tanta bendición que viene, tanta bendición venidera y no pasa nada. Otros son más alarmistas y comienzan a anunciar eventos que van a pasar, que cuídate, que viene el fin, que etcétera, 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 y no ocurre nada, hermanos. Cuidado, cuidado, porque lamentablemente los falsos profetas asedian a la iglesia. Son muchos los falsos profetas que están prácticamente pululando por toda la iglesia, buscando confundir, hermanos. El profeta solo debe ceñirse a la revelación de Dios. Solo a eso, hermanos. Hermanos, vemos por la palabra del Señor cuántos falsos profetas hubieron y cuántos falsos profetas aún se va a seguir levantando en la iglesia. Hermanos, la profecía trasciende aún la propia vida del profeta. Necesito un ejemplo. En el libro de Isaías, capítulo 53, vemos la vida, pasión y muerte del Señor Jesucristo y aún su resurrección, que 400 años después ya el profeta Elías estaba muerto. Recién tuvo un cumplimiento cabal esa profecía de aquel hombre que iba a servir como oveja en el matadero, ¿no? Refiriéndose a la persona de Jesús. Aunque los judíos creen que se refiere a la nación de Israel, no, se refiere a una persona, no a un pueblo. Hermanos, los profetas, ustedes saben que son los portavoces de lo que Dios quiere revelar al pueblo. El profeta recibe de Dios la profecía y se la anuncia al pueblo. En cambio, el sacerdote en la antigüedad, recordará usted el sistema levítico, ¿qué es lo que hacía? Recibía las faltas y los pecados de todo el pueblo y eso iba y lo presentaba al Señor en búsqueda de perdón. Eso lo hacía en el tabernáculo y después en el templo. Hermanos, hay varones de Dios que Dios le dio este título, este llamado de ser profeta. En el caso de Jehová, cuando le habla a Moisés y le dice, tu hermano Aarón será profeta. En Éxodo capítulo 7, versículo 1. Los profetas en la antigüedad servían también como videntes. Ellos tenían una visión, algo sobrenatural, una capacidad que no es humana, sino una capacidad sobrenatural,
que lo vemos en primera de Samuel, perdón, capítulo 9, versículo 9. Veamos este ejemplo. Los videntes en el antiguo Israel tuvieron una participación bastante considerable. En primera de Samuel, capítulo 9, versículo 9, dice la palabra del Señor. Antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios, decía así, venid y vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces se llamaba vidente. Se da cuenta que antiguamente el profeta era el vidente, recibía de Dios la visión. Esto no se podía ver con ojos físicos, sino con facultades espirituales. Hermanos, en el Antiguo Testamento en reiteradas ocasiones se hace mención de profetas de Dios, pero la Biblia ya en el Nuevo Testamento reconoce el mismo Señor Jesucristo a Juan, a su primo, hermano, a Juan el Bautista, como el más grande de todos los profetas. En Lucas capítulo 7, vamos a ver por la palabra en Lucas capítulo 7, versículo 28. Ya estas son palabras del maestro que dice lo siguiente. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. El Señor Jesucristo está reconociendo a Juan el Bautista, quien tuvo el gran privilegio de bautizar al Señor Jesucristo, a pesar de que él se consideraba indigno, aún hasta atar los cordones de sus sandalias. Hermano, ese es Jesús. Jesús quien reconoce a aquel el cual había anunciado por años la venida del Mesías, la voz que clama en el desierto. Juan. Hermanos, en Lucas capítulo 1, unos capítulos más atrás, Lucas capítulo 1, veamos brevemente un pasaje de la Escritura que dice lo siguiente, a partir del versículo 57. Lucas capítulo 1, versículos del 57 en adelante. Dice, voy a leerlo en la versión traducción lenguaje actual. El nacimiento de Juan el Bautista. Cuando nació el hijo de Isabel, todos sus vecinos y familiares se alegraron mucho, pues vieron que Dios había sido muy bondadoso. A los 8 días vinieron a circuncidar al niño, los que estaban allí. Quería ponerle Zacarías, que era el nombre de su padre, pero Isabel dijo, no, va a llamarse Juan. Ellos le dijeron, ningún familiar tuyo se llama así. Y por señas le preguntaron a Zacarías cómo quería llamar al niño. Zacarías pidió una tabla y escribió Juan. Todos quedaron sorprendidos. En ese mismo momento, Zacarías empezó a hablar de nuevo y alabó a Dios. Todos los vecinos se quedaron impresionados y en toda la región montañosa de Judea no se hablaba de otra cosa. Los que oían hablar del asunto se preguntaban, ¿qué será de este niño cuando crezca? Porque todos sabían que Dios estaba con él. Hermano, desde el inicio, desde el momento en que fue concebido este niño, este varón, que posteriormente se iba a llamar Juan, este niño nacía con algo especial, con una bendición muy especial de parte de Dios. Este iba a ser el pregonero, el que iba a anunciar la venida del Mesías. Y después el mismo Señor Jesucristo, ya cuando estos ya eran jóvenes, lo reconoce como el más grande de los profetas. Continuando con este tema, hermanos, ya siguiendo este asunto de los falsos profetas que describe la Biblia, en Israel había un problema. Israel también estaba asediado de falsos profetas. ¿Recordarán ustedes de los profetas de Balaam? Tantos profetas que causaron daños
en la nación de Israel. Elías el Tisbita, Elías de Tisbe, se enfrentó a muchos de ellos, tanto así que en una ocasión los avergonzó. Hicieron una especie de competencia donde tenía que ser consumido un holocausto. A pesar de que estos gritaban, se hacían heridas en su cuerpo y gritaban a sus dioses, estos nunca los escucharon. Pues entonces cuando Jehová, Dios de los ejércitos, envió fuego del cielo y consumió el holocausto, y Elías prácticamente fue un degollador de herejes, ¿verdad? Decapitó a los profetas de Baal. Hermanos, hay personas que lamentablemente toman el nombre de Dios de una forma vana. Dice la Biblia en Jeremías, en el profeta Jeremías, todos me acompañan a la palabra, en el versículo 20, en el capítulo 23, versículos del 16 en adelante. Jeremías capítulo 23, versículos del 16 en adelante. Dice la palabra del Señor. Voy a leerlo en esta versión, traducción lenguaje actual. Y a ustedes los israelitas, Dios les advierte. Esos profetas son unos mentirosos, no les hagan caso. Yo no les di ningún mensaje. Y los sueños que dicen haber tenido son puro invento de ellos. Aseguran que yo dije que a los malvados siempre les irá bien, que a los que me desprecian nada malo les pasará. Pero ninguno de estos profetas ha estado en mi presencia, ninguno de ellos ha querido oír mi voz y obedecerme. Yo estoy muy enojado con ellos y no voy a quedarme tranquilo hasta que los haya castigado. Mi enojo será como un huracán que azotará a esos malvados. Un día de esto entenderán por qué hago todo esto. Esos profetas salen a predicar, aunque yo no les he enviado ni les he dado ningún mensaje. Si hubieran estado en mi presencia, habrían anunciado mi mensaje, habrían invitado a mi pueblo a dejar su mala conducta. Yo soy el Dios de Israel y nadie puede esconderse de mí. Yo estoy en todas partes, lo mismo lejos que cerca. Hermanos, Dios se molesta de una forma poderosa, le molesta tanto que los falsos profetas tomen su nombre, lo toman en vano y hacen creer al pueblo que lo que se les está anunciando viene de Dios y no es de Dios, hermanos. Hermano, es cuando nosotros tenemos que discernir, tenemos que estar muy alertas, atentos a que no todo aquel que toma el nombre de Dios viene de Dios. Hay que discernir, hay que distinguir lo que es de Dios y lo que no es de Dios, lo que es santo, ¿verdad? De lo que no es santo, de lo que es puro y lo que es impuro. Hermanos, tengamos muy presente. Esto no se trata de adivinación, esto no es horóscopo. Muchas personas juegan al horóscopo, practican el horóscopo, leen cartas, les leen el tabaco, les leen los caracoles. Tanta tontería, tanto engaño del enemigo, hermano. El que es de Dios, habla en nombre de Dios y Dios va a confirmar esa palabra. Hermanos queridos, ya para ir terminando, este ministerio es precioso cuando el siervo, el ministro llamado a ser profeta, anuncia lo que está escrito y Dios confirma esa palabra. Hermanos, a la final, quien va a ser edificado es toda la iglesia, toda la iglesia. Hoy en día, hermanos, los profetas, entre comillas, de Dios, ¿qué es lo que hacen? Buscan figurar, nada más figurar. Viven de apariencia, hablan lo que Dios no les ha dicho que hable. Que Dios nos libre de caer en manos de estos falsos profetas. Que Dios nos libre de prestar nuestros oídos a escuchar su voz. Hermanos, si bien es cierto, hay hombres de Dios, hombres sanos, hombres que sinceramente Dios les habla, les anuncia su mensaje. Hermanos, debemos discernir. Vivimos tiempos peligrosos, tiempos de confusión, hermanos. Hermanos, estemos alerta, estemos muy alerta. Hay que discernir, hay que sopesar, hermano, todas las cosas. Usted, hermano querido, no se deje confundir.
Pídale a Dios en oración confirmación de lo que se está hablando. Que lo que hoy se está predicando sea conforme a lo que Dios nos ha mandado a hablar. Hermanos queridos, hasta aquí la enseñanza bíblica. Que el Señor me los continúe bendiciendo a cada uno de ustedes. Fuerte abrazo. Gracias por todo.